Damos gracias, muchas gracias a Dios que estamos en vida y podemos presentar este programa de la preciosa palabra de Dios. Les invitamos a buscar un libro en el Antiguo Testamento, al final del Antiguo Testamento, el libro de Amós, uno de los profetas de Dios. El libro de Amós, su capítulo 4, hallaremos nuestro texto, donde dice, Amós, capítulo 4, versículo 12, puedes encontrar en el índice o tabla de tu Biblia, todos los libros, Amós 4:12, por tanto, Dios está hablando, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y por qué te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Quiero hablar en este mensaje sobre este tema con este título, prepárate para venir al encuentro de Dios. Es ya tiempo, es necesario prepararnos para venir al encuentro de nuestro Dios. El libro de Amós era un profeta, pero realmente era un pastor, un ganadero, pero Dios le llamó para ser un predicador. El libro de Amós es principalmente un mensaje de juicio y castigo divino, pero al final del libro es un mensaje de esperanza para el pueblo de Israel y para todas las naciones del mundo. Esto incluye a México. Este mensaje es bien relevante para nosotros aquí en México, aquí en Tamazunchale, en la Huasteca. Es relevante en 2021, en estos tiempos de COVID-19. Entonces, escuchemos la voz de Dios a través del profeta Amós en la palabra de Dios. Su mensaje es para cada uno de nosotros. Bueno, en capítulo 1 y capítulo 2 vemos primero juicios pronunciados contra los pueblos vecinos alrededor de Israel. En capítulo 1, versículo 1 hasta capítulo 2, versículo 3. La gente estaban culpables de violencia, de robo, de rencor, sin misericordia. Estos pueblos alrededor de Israel. Y Dios dijo, ahora es tiempo de experimentar mi juicio, mi castigo. Pero en capítulo 2, vemos de 2 en adelante, juicio, castigo, pronunciado sobre el pueblo de Dios. Había 2 divisiones en el pueblo de Dios en aquel entonces, Israel en el norte y Judá en el sur, pero todos eran israelitas o judíos en este sentido de pertenecer al pueblo escogido de Dios. Mensajes contra el pueblo de Dios, principalmente el mensaje contra Judá, que eran fieles por largo tiempo, pero después dijo, por 3 pecados de Judá y por el cuarto, dice Jehová, no revocaré su castigo. ¿Por qué? Porque menospreciaron la ley de Jehová, la palabra de Dios, y no guardaron sus ordenanzas, y les hicieron errar sus mentiras, que a menudo la idolatría es llamado mentira y vanidad. Y les hicieron errar sus ídolos, sus imágenes y otras mentiras que creyeron, en pos de las cuales anduvieron sus padres. Prenderé, por tanto, fuego en Judá, el cual consumirá los palacios de Jerusalén. Pero después, y mayormente el mensaje es contra la parte en el norte, Judá en el sur, en el norte, las 10 tribus de Israel, de la cual Samaria era la capital. Y Dios salió por medio de su profeta Amós en contra de sus ídolos e imágenes, en contra de sus opresiones.
sus líderes usaron su poder para oprimir a la gente y los pobres en lugar de ayudar. Ay de México si en estos nuevos gobernantes de los pueblos van en pos de la ganancia por interés personal. Ay de estos líderes, dice Dios, por sus opresiones, su violencia, rapiña y despojo, rebelión contra la palabra de Dios, por sus altares, por oprimir a los pobres y quebrantar a los menesterosos, por las borracheras en el pueblo. Y oh, que Dios limpiare nuestro Tamazunchale y nuestros pueblos de todas las cantinas y toda borrachera, porque está destruyendo a nuestras familias y la tela moral de nuestro pueblo. Y Dios vino por medio de Amós en contra del pueblo, del pecado de su propio pueblo, además de los pueblos vecinos de Israel. Podemos ver a nuestro México en este mensaje, Dios juzgando, castigando el pecado. Pero con todo, permanecieron muy religiosos, malísimos en su conducta y hasta el fondo de su corazón, pero muy religiosos. Mire capítulo 4, estamos en el libro de Amós, capítulo 4, versículos 4 y 5. Id a Betel, donde tenía muchos altares y muchos ídolos, y prevaricad, dice Dios. Aumentad, es como sarcasmo, aumentad en Gilgal la rebelión. Siguen adelante y traed de mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada 3 días. Eran muy religiosos, muy fieles, pero muy malos. Y ofreced sacrificio de alabanza con pan leudado. Levadura es una figura de pecado en la Biblia. Y proclamad, publicad ofrendas voluntarias, pues que así lo queréis. Hijos de Israel, dice el Señor, nosotros sabemos en nuestro propio corazón que podemos ser muy religiosos, pero a la vez andar en maldad, y Dios lo sabe todo. Gálatas 6, versículos 7 y 8 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces, el mensaje cayó fuertísimo. Y Dios pronunció, además, solo para añadir sobre el hecho de que estaban muy religiosos, siendo muy malos a la vez, capítulo 5 añade en versículo 21, dice Dios, que es su actitud hacia la religión sin Cristo, sin la Biblia, sin verdad en el corazón. Dice Dios en su palabra. Aborrecí, abominé vuestras solemnidades, sus fiestas solemnes, y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofrecisteis vuestros holocaustos y si me ofreciereis vuestros holocaustos, es decir, sacrificios quemados del todo, y vuestras ofrendas, no los recibiré. Ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. De tus instrumentos. Pero ¿qué quiere Dios? Pero corra juicio como las aguas, y la justicia como impetuoso arroyo. Dios quería ver justicia en su andar. Dice que ustedes han llevado sus dioses, sus ídolos en estos años que han caminado por el desierto. Entonces su juicio tuvo que caer sobre ellos. Más juicios, más castigo. Mire ejemplos en capítulo 4. Amós capítulo 4. Ejemplos que vemos en nuestro propio país, en nuestra propia región, en todo el mundo, juicios que caen sobre pueblos pecadores, pecaminosos. Amós capítulo 4, por ejemplo, Dios dice,
os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos. Hambruna, hambre. Pero se arrepintieron. Dios dice, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. No se arrepintieron. Otro ejemplo de juicio, versículo 7. También os detuve la lluvia 3 meses sin lluvia, sequía, antes de la siega. E hice llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad no hice llover. Sabemos que cuando cae sobre un municipio la lluvia y no otro municipio o estado, es Dios que decide a quién mandar la bendición de lluvia y a quién retener esta bendición. Es Dios mismo, no es los científicos o pronósticos, no es el hombre, no es ni la naturaleza. Es Dios obrando por la naturaleza. Dice, y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua y no se saciaban. Ya se arrepintieron, ¿verdad? Ya se entendieron que habían pecado. Es tiempo de ya arrepentirnos, ya alejarnos del pecado para que Dios quite su juicio. Con todo, no os volvisteis a mí, dice Jehová, con corazón quebrantado. Pero ahora su enojo, su ira está subiendo porque no hay arrepentimiento. Tercer ejemplo de juicio contra el pecado, castigo. Versículo 9, Amós 4:9. Os herí con viento solano, con oruga para comer sus cosechas. Y la langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas, y vuestros higuerales y vuestros olivares. Ahora sí lo sintieron. Sus cosechas, su fuente de comida, de subsistir, de sustentarse, ya se fueron. Y ya era tiempo de volver a Dios de todo corazón y clamar a Él por misericordia y perdón. Pero lo hicieron. Pero nunca, dice Dios, escucha, pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. Sigue Dios lidiando con su pueblo. Envié contra vosotros mortandad, tal como en Egipto, los 10 mandamientos, los 10 plagas que destruyó todo el Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes, con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el olor de muerte de vuestros campamentos hasta vuestras narices. Ahora sí, Dios, ya no aguantamos los efectos perniciosos de nuestro pecado. Ni podemos oler la vida, el bien, olemos muerte todos los días. Vemos en la tele, oímos en las noticias, están muriendo la gente. Y los nuestros, amistades íntimas, familiares se están muriendo en esta etapa de COVID. Así en Israel, así en el pueblo de Dios, ya se volvieron, ¿verdad? Ya se arrepintieron, por fin. No. Mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Oh Dios. Pero esto no fue todo. Por 5ª vez, Dios está lidiando con su pueblo. Está mostrándoles todo lo que hicieron. Todo lo que Él hizo para con ellos. Sí en juicio, sí en castigo, pero por amor a ellos. Para hacerles volver a Él, acercarse a Él, buscarle a Él. Puede ser que te está buscando, amigo, que está buscando a nuestro pueblo. Está llamando al mundo entero. Volteen hacia mí. Búsquenme a mí. Vuelven a mí de su camino en el pecado y castigo hacia comunión conmigo, mi perdón. Vida espiritual, vida abundante, vida eterna, una relación preciosa e íntima conmigo. Dios nos está llamando a todos en todo el mundo.
pero no estamos escuchando. Quinto castigo y juicio. Versículo 11, Amós 4:11, os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra. Y es evidente que nuestra cultura va por el rumbo de Sodoma y Gomorra. Hombres con hombres, mujeres con mujeres, desde los más chicos, cambiando vestimenta, cambiando sexualidad, cambiando parejas para el sexo opuesto. Oh Dios, Sodoma y Gomorra recibieron fuego y azufre del mismo cielo de Dios como juicio y castigo. Y Dios dice, os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y Gomorra y fuisteis como tizón escapado del fuego. Todavía Dios tuvo misericordia de Lot en aquel entonces, un verdadero creyente, pero en el peor lugar, equivocado, pero Dios le sacó. Pero ¿qué dice Dios? Mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Y les hago la pregunta, Dios nos hace a todos la pregunta, ¿cuándo van a buscarme a mí y volver de su pecado y de los juicios que estoy mandando sobre el mundo entero? ¿Cuándo me van a buscar? ¿Cuándo van a abrir la Biblia? ¿Cuándo van a hincarse, postrarse delante de mí en oración? ¿Cuándo van a quebrar con el pecado y decir ya no y volver a Dios de todo corazón, volver a la casa de Dios, volver al Salvador Jesús y pedir perdón y la salvación de tu alma? ¿No es tiempo? Dios ahora les da una advertencia. Yo les he hablado, no han oído. Y en Amós capítulo 4, versículo 12, por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel. ¿Y por qué te he de hacer esto? Prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Y dice a cada uno de nosotros, prepárate para venir al encuentro de Dios. Prepárate. Y uno dice, ¿pero cómo? ¿Pero cómo? Pues unos versículos adelante, capítulo 5, en la profecía de Amós, en tu propia Biblia, el libro de Amós, capítulo 5, 4 veces Dios dice, buscadme a mí, buscad a Jehová, buscad a Dios, buscad lo bueno. 4 veces, capítulo 5, versículos 4 y 5. Pero así dice Jehová a la casa de Israel, buscadme y viviréis. Y no busquéis a Betel, el lugar de altares e imágenes e ídolos, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Beerseba, centros de idolatría. Porque Gilgal será llevada en cautiverio. Esclavitud espiritual, físico en aquel entonces, espiritual para nosotros. Y Betel será deshecha. Dice otra vez en versículo 6, buscad a Jehová y vivid, y no sea que acometa como fuego a la casa de José, es decir, Israel, el pueblo de Israel, y la consuma sin haber en Betel quien lo apague. Fuego que no puede ser apagado, semejante al fuego del infierno que Jesús habló en Marcos, el libro de Marcos capítulo 9. Dice, los que convertís en ajenjo el juicio y la justicia la echáis por tierra. Gobernantes, personas en autoridad y poder, que hacen a un lado la justicia y hacen las suyas con el dinero del pueblo. Dios está completamente en contra de esto y su juicio ya está cayendo sobre nuestro país y contra tales personas, pero a veces tarda. Pero aunque tarda, llega el juicio de Dios. Y en su plenitud, tal vez no en esta vida, pero en el gran día final, el día de Jehová, en la ira eterna de Dios,
cada centavo robado del pueblo. Dios va a asignar un juicio eterno en el fuego eterno. Hay diferentes grados de sufrimiento en el infierno conforme a nuestras obras, pero todos los que rechazan el sacrificio de Cristo como único y suficiente manera de ser perdonado y salvado, sufrirán el fuego eterno. Pero hay grados de sufrimiento conforme al grado de nuestra maldad. Dice por tercera vez, buscad al que hace Pléyades y el Orión, estas formaciones tan preciosas en los cielos. Vuelve al Creador y sustentador de este universo, el que vuelve las tinieblas en mañana y hace oscurecer el día como noche, el que llama a las aguas del mar arriba a las nubes y las derrama sobre la faz de la tierra. Jehová es su nombre, único creador y sustentador de todo el universo. Oh, Dios está diciendo una y otra vez, búscame, versículo 14, buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis. Porque así Jehová, Dios de los ejércitos, sí estará con vosotros como decís. Todo el pueblo dice, pues Dios está con nosotros. Pero espérame, yo recuerdo los Estados Unidos después de la caída de las Torres Gemelas. Y en mi país, gente ponían en sus casas, en sus carros, en publicaciones, Dios bendiga a América, Dios bendiga a América, God bless America, Dios bendiga a América. Pero no, este acto, hace unos 20 años, fue un juicio de Dios. Fue cometido por hombres malos que recibirán su castigo. Pero los Estados Unidos se ha apartado de Dios y va más y más lejos, rechazando el evangelio de la palabra de Dios. Y Dios es el que derribó nuestro muro de protección en los Estados Unidos y ha permitido esto suceder. Y está haciéndolo en todo el mundo. Oh, Dios protege a México. Pero decimos todos, pues Dios está con nosotros. No es la verdad. Dios manda su sol y su lluvia sobre los buenos y sobre los malos, pero no quiere decir que aprueba la maldad y que los malos están bien con Él y que Dios en verdad está con ellos. Les ayuda, les bendice, pero temprano o tarde su juicio va a caer. Y es su bondad, amigos, su misericordia, su paciencia, que no manda el juicio ya. Dios dice en su palabra que Él desea conducirnos al arrepentimiento de nuestro pecado para volver a Él por ser tan paciente y misericordioso. Pero nosotros lo tomamos por si Dios fuera un abuelito sobre un sillón en el cielo. Un abuelito que nunca haría ningún mal a sus hijos, a sus nietos. Dios es amor y Dios es amor. Pero tuvo que enviar su unigénito, único y amado Hijo desde el cielo para llevar tu castigo eterno y tu pecado en la cruz y mi pecado y el pecado de todo el mundo. De tal manera que clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No, el pecado no es cualquier cosa. Jesús tuvo que pagar con su propia sangre para salvarnos de nuestros pecados. Entonces Dios dice en todo capítulo 5, búsquenme. Pero el pueblo de Dios no iba entendiendo el mensaje de Dios. Mire lo que dice en versículo 10. Su pueblo, dice, ellos aborrecieron al reprensor en la puerta de la ciudad. El profeta, el justo que reprendía a los malos. Y ellos los aborrecieron a estos. Y aborrecieron al que hablaba lo recto. A esto abominaron, lo rechazaron. Querían seguir en su pecado y no recibir el mensaje de su Dios. Pero amigos, Dios sabía todo lo que estaba sucediendo. Versículo 11, capítulo 5, versículo 11. Dice, por tanto, puesto que vejáis
al pobre y recibís de él carga de trigo. Edificasteis casas de piedra labrada, pero con el dinero de otros. Mas no las habitaréis, no. Plantasteis hermosas viñas, mas no beberéis el vino de ellas, porque yo sé, escucha la palabra de Dios, yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados. Sé que afligís al justo y recibís cohecho, y en los tribunales hacéis perder la causa de los pobres. Oh amigos, Dios no es ciego y Dios no es tonto. Tarda a veces en juzgar, pero temprano o tarde. Dice la palabra de Dios que estés seguro que te va a alcanzar tu pecado. Números 32, 23. Estés seguro que tu pecado te va a alcanzar temprano o tarde. Entonces, Dios dice en capítulo 5, 16, 17, yo voy a pasar en medio de ti. Yo voy a pasar en medio de ti. El día de Jehová, el día de su gran juicio, está llegando. Y vas a sentirlo. ¡Ay! ¡Ay! De los que piensan que es cualquier cosa caer bajo el juicio del Dios vivo. Dicen Hebreos 10:31, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Dice en Hebreos 12, 28 y 29, hay que servir a Dios con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Entonces viene el día de Jehová, el día de su juicio, pero la gente no se preocuparon. Y hermanos y amigos que están escuchando esto, amigos, yo observo que muy pocos están preocupados en 2021 bajo tanta enfermedad, tanta muerte, tanta preocupación, tanta inseguridad. Pero seguimos igual como Israel. Dios tiene que decirles en capítulo 6, versículo 1, ay de los reposados en Sión o en Jerusalén, y de los confiados en el monte de Samaria. ¿Reposados? ¿Confiados? Versículo 4, duermen en camas de marfil y reposan sobre sus lechos y comen los corderos del rebaño y los novillos de en medio del engordadero. Gorjean al son de la flauta e inventan instrumentos musicales. Vamos a fiesta, a concierto, como David. Beben vino en tazones y se ungen con los ungüentos más preciosos. Y no se afligen por el quebrantamiento de José. Y se acercará el duelo de los que se entregan a los placeres. Viene duelo. Y quizás tú dices, ¿pero qué? Dios dice en capítulo 7, versículo 8 y capítulo 8, versículos 2 y 3, no lo toleraré más. Ha venido el fin, no toleraré más. Ha venido el fin. Dios en su juicio, un juicio inevitable, inescapable. Dice versículo 2, capítulo 9, aunque cavasen hasta el Seol, de allá los tomará mi mano. Y Seol es como el sepulcro. Y si subieran hasta el cielo, de allá los haré descender. No se puede escapar este juicio, amigos. Entonces tú dices, ¿qué hago? ¿Qué hago? Capítulo 9 da la esperanza. Y dice, primero, la advertencia otra vez, que todos, capítulo 9, versículo 10, a todos los pecadores de mi pueblo que dicen, no se acercará, ni nos alcanzará el mal. Dice Dios, a espada morirán. No se puede escapar. Pero dice en versículo 11, en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David.
el pueblo de Israel, y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. Israel iba a ser restaurado en el futuro, especialmente en los tiempos de la venida de Cristo. Pero también todas las naciones, dice en versículo 12, conforme a otro texto en Hechos 15 que hace referencia a Amós 9:12, dice, para que todas las naciones busquen al Señor. Dios mostró misericordia a su pueblo para que todos los gentiles, es decir, todas las naciones fuera de Israel, buscaran al Señor. Claro, para ser salvos, para ser perdonados, para recibir misericordia. Claro, buscando al Señor de veras requiere arrepentimiento del pecado y creer en Cristo como único Salvador, como única esperanza de salvación, de ir a la gloria y la vida eterna de Dios. Pero esto requiere que ya no desechemos sus profetas, su palabra, que volvamos a Él y volvamos a su cruz, donde Jesucristo, el creador y juez de todo el universo, bajó de su trono y tomó nuestro lugar en la cruz. Cargó con nuestro pecado y nuestro castigo. El mismo creador y juez del universo cargó con nuestro pecado y juicio. Ya hace 2000 años en la cruz murió en nuestro lugar para que debiéramos volver a Él y evitar el juicio eterno y entrar en la vida eterna. Amigos, un día todos vamos a tener un encuentro con Dios. En esta vida hay ciertos encuentros que tenemos o en juicio o en encontrar bien, pero también en el día final de juicio, en el final de nuestra vida, o habíamos encontrado a Cristo como nuestro Salvador en esta vida y entonces entrar en la gloria eterna. O en el día de juicio vamos a encontrar que Dios es mi juez. Es mi juez. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. No es tiempo, amigos. No es tiempo, amigos, de seguir perdiendo tiempo y oportunidad de arrepentirnos. De confiar en ídolos, imágenes, de nuestras propias obras aún religiosas. No es tiempo, ahora pregunto, no es tiempo de dejar de vivir en el pecado sin vergüenza, sin arrepentimiento y sin miedo del juicio que viene pronto y que en parte ya está cayendo sobre el mundo entero. No es tiempo de tomar una decisión. Yo voy a volver a Dios por medio del sacrificio de Cristo. No es tiempo de creer solo en Cristo y confesarle a Él de todo corazón, públicamente, abiertamente, sin miedo, sin pena, como tu Señor y Salvador personal. Ahora es el tiempo, ahora es el día, dice la Biblia. Si no, es seguro, tu pecado te va a alcanzar. Temprano en esta vida o tarde en el juicio final, sin misericordia para un castigo eterno. Pero si escuchas la voz de Dios en el libro de Amós, hay vida a los que buscan a Dios por medio de Jesucristo y lo reciben como su Salvador personal. Hay perdón, hay vida nueva, abundante y eterna. En estos tiempos de COVID, Dios nos está llamando a todos, creyentes, el juicio comienza con nosotros, e inconversos. ¿Qué será con el que no cree en el Evangelio? Con temor y temblor todos debemos buscar arreglar nuestras vidas con Dios, mientras Él puede ser hallado, para vida, misericordia, salvación y no para juicio eterno. Oremos. Padre Celestial, convéncenos de nuestra maldad, conviértanos de nuestra maldad
y condúcenos a tu Hijo y su muerte en la cruz como único fuente de perdón y salvación, para invocar a un Salvador resucitado para nuestro perdón y salvación y nueva vida en Cristo. Señor, consuela los enlutados y haz que todos busquemos a Dios de hoy en adelante. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.